Mucha información en la que podemos ver. Y pues vamos a seguir estudiando, hermanos, este libro de Proverbios, y vamos a seguir viendo cómo Salomón exhorta a su hijo en cada área de su vida, ¿no es cierto? Enseñándole la sabiduría. ¿Recuerdan, hermanos, que el tema principal de todo Proverbios, ¿cuál es? La sabiduría, ¿no es cierto? Cómo obtener sabiduría. Y bueno, hermanos, este libro de Proverbios fue escrito alrededor del año 917 al 686 antes de Cristo. Lo escribió Salomón cuando él era rey, ¿no es cierto? Y él dice las escrituras que fue el rey más sabio que tuvo Israel, ¿no es cierto? Y a pesar de que Salomón era rey, hermanos, a pesar de que él era un monarca, nosotros podemos ver en el libro de Proverbios que aquí hay un papá que está instruyendo a su hijo sobre las cosas de Dios, ¿no es cierto? Vemos a un papá comprometido para que su hijo aplique la palabra de Dios en su vida cotidiana. Y ese es un gran ejemplo para los padres. Los padres pueden seguir perfectamente el ejemplo de Salomón de cómo instruir a sus hijos. Y Salomón simplemente quería que su hijo fuera un hombre sabio. Y todos sus hijos, porque no solamente se refiere en unas ocasiones a un hijo, sino a varios hijos, ¿no es cierto? Y él simplemente quería que sus hijos fueran hombres y por supuesto también mujeres que tuvieran la sabiduría de Dios. ¿Y recuerdan, hermanos, qué es la sabiduría en Proverbios? Exactamente. La sabiduría es aprender la palabra de Dios para después aplicarla a nuestra vida diaria. Bueno, eso quería Salomón para sus hijos, que ellos aprendieran las cosas de Dios para que así ellos lo aplicaran a su vida diaria. Y así que, hermanos, hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 8, y aquí encontramos, hermanos, en Proverbios capítulo 8, otra personificación de la sabiduría. ¿Ok? Aquí Salomón va a presentarles a sus hijos a la sabiduría como si ella fuera una persona. ¿Ok? Entonces, hermanos, en todo Proverbios 8 vamos a ver cualidades de la sabiduría. Vamos a ver cómo es que la sabiduría es y cómo es que la sabiduría se tiene que manifestar en la vida de un creyente obediente. ¿Ok? Así que, para empezar, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar Proverbios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Así que acompáñame para leer esta parte que vamos a leer, Proverbios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 8, versículo 1. Escucha: ¿no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Aquí, hermanos, podemos ver cómo es que la sabiduría está abierta para todo el mundo. La sabiduría está disponible para todo el mundo. Y vean, dice el versículo 1, vamos a empezar a analizar y a desmenuzar estos versículos para entender un poco más. Vean lo que dice versículo 1, empieza con una pregunta, ¿no es cierto? Diciendo: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? La respuesta es, claro que sí. La sabiduría está presente. Pero recuerda, hermanos, estas palabras son en lenguaje figurado. Otra vez, porque la sabiduría no es una persona, ¿no es cierto? La sabiduría no puede hablar.
La sabiduría no puede tener una voz porque no es una persona. Pero simplemente lo que está haciendo Salomón es personificar la sabiduría para que nosotros podamos entender un poco más la idea. ¿Ok? Y entonces, la idea de esta pregunta, hermanos, es que nosotros tenemos que pensar que la sabiduría está disponible para todos. Y vean, la misma idea es el versículo 2. Versículo 2, vean. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, ¿qué? Separa. Otra vez, esto es como si fuera una persona, ¿no es cierto? Sí. Ahí está la sabiduría, está en las alturas, junto a los caminos, en las encrucijadas de las veredas, o sea, ahí donde se cruzan los caminos, ahí ella separa. Nota esa palabra, separa, ¿no es cierto? Esta palabra de separa, hermanos, da la idea de que la sabiduría está ahí parada, pero de manera permanente. Ella se para ahí, ella está ahí de manera permanente. Ahí donde se juntan las veredas, donde están los caminos, ella está ahí parada de manera permanente. Porque dice el versículo 2 que la sabiduría está parada, ¿dónde? Junto al camino, ¿no es cierto? Y en las encrucijadas de las veredas. Pero nota también versículo 3. ¿Dónde más está la sabiduría? En el lugar de las puertas. Esta frase, hermanos, de en lugar de las puertas, estas puertas no son las puertas de las casas. En su contexto histórico, hermanos, de la época, se está refiriendo a las puertas de la ciudad, como lo dice el texto, ¿no es cierto? Son las puertas de la ciudad, porque las ciudades, si recuerdan, hermanos, en la época de Salomón, las ciudades estaban amuralladas, ¿no es cierto? Para que no las conquistaran. Y entonces, para poder pasar a la ciudad, pues tenían sus puertas, ¿ok? Y entonces ahí en esas puertas, hermanos, era el lugar donde la gente iba y hacía negocios, o donde la gente arreglaba cosas legales, ahí en la puerta de la ciudad. Antes de entrar a la ciudad, la gente podía ir a comprar cosas, o si tenía un problema legal, lo podría arreglar ahí. Y de hecho hay una historia que nos abre la luz, hermanos, para entender esto. ¿Ustedes recuerdan o han leído la historia de Ruth? Si me acompañan ahí a Ruth, capítulo 4, versículo 1, vean lo que dice. Ruth 4:1, en lo que lo buscan, hermanos, aquí en esta parte de Ruth, capítulo 4, versículo 1, en contexto, Boz quiere ir con el pariente que tendría que ser el responsable de Noemí, ¿no es cierto? Porque si recuerdan, Noemí ya no tenía esposo, quedó viuda, estaba desamparada, entonces la ley marcaba que un pariente la podía redimir, pero tenía que ser el pariente más directo, ¿no es cierto? El pariente más cercano. Entonces Boz va y busca a este pariente, pero vean dónde va a buscar. Ruth capítulo 4, versículo 1 dice, ¿ya lo tenemos? Dice así Ruth 4, versículo 1. Escuchen, si no lo encontraron, no se preocupen, escuchen. Dice, Boz subió a la puerta y se sentó allí. Vean, Boz se sienta en esa puerta y escucha, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y vean lo que continúa haciendo Boz. Entonces, él, o sea, Boz, tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacerte saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que
restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y después continúa diciendo la historia que él dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada con Noemí. Pero nota, hermano, que aquí, ¿vos a dónde fue? A las puertas de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Y a qué fue? A arreglar un asunto legal, ¿no es cierto? Él estaba arreglando un asunto legal, porque allí era el lugar donde se veían esos temas legales. Entonces, hermanos, regresando a Proverbios 8, versículo 3, dice, en el lugar de las puertas, que son las puertas de las ciudades, vean lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 3, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, la sabiduría. Nota, hermanos, que la sabiduría está aquí en las puertas de la ciudad, donde hay mucha gente, ¿no es cierto? Donde hay gente pasando, gente comprando, gente arreglando sus problemas legales. Entonces, la idea, hermanos, aquí en Proverbios capítulo 8, del versículo 1 al versículo 3, la idea es que la sabiduría está disponible para todo mundo. Ella está en los caminos, en las encrucijadas de los caminos. Ella da su voz, ella clama, ella está en las puertas de las ciudades donde mucha gente hay. Y de hecho, hermanos, vean lo que dice Proverbios 1:20, porque esto ya lo habíamos visto nosotros. Este tema ya lo habíamos tocado. Vean lo que dice Proverbios 1, versículo 20. Proverbios capítulo 1, más atrás si me acompañan, Proverbios capítulo 1, versículo 20. Vean lo que dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. Nota, hermanos, que todos estos lugares son lugares públicos, ¿no es cierto? Las calles, las plazas, los principales lugares de reunión, las puertas de las entradas, todos estos son lugares públicos y estamos viendo que la sabiduría está ahí, en todos esos lugares, porque la sabiduría es accesible para toda persona. Lo mismo que estamos estudiando en Proverbios 8, versículo 1 al 3. La sabiduría está disponible para todos. Probablemente, hermanos, Salomón se lo volvió a repetir a sus hijos esta idea aquí en Proverbios 8, porque Salomón quiere que vean sus hijos que la sabiduría está ahí con ellos, que la sabiduría está para que ellos la puedan tomar, para que ellos la puedan alcanzar. Porque la sabiduría, hermanos, no es accesible solamente para los poderosos. La sabiduría no es solo para los ricos, no es solo para los que tienen una posición grande. La sabiduría no solamente es para los inteligentes. La sabiduría es para ¿quién? Para todo el mundo, para toda persona. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios, en su gracia, ha hecho que la sabiduría sea accesible para toda persona. Todo ser humano puede tener la sabiduría. Todo ser humano puede alcanzar la sabiduría. Pero la pregunta, hermanos, que tenemos que hacer es, ¿cómo el ser humano alcanza la sabiduría? ¿Cómo es que el ser humano alcanza a ver o alcanza a llegar a esa sabiduría? ¿Sabes cómo, hermanos? En teología, hermanos, eso se le conoce como la revelación general. ¿Cómo es que el ser humano puede llegar a esa sabiduría? Bueno, él llega mediante la revelación general. ¿Cuál es la revelación general? La revelación general, hermanos, se basa en dos puntos importantes. El primer punto de la revelación general es, hermanos, que el ser humano puede conocer la sabiduría mediante la creación, porque la creación refleja que hay un creador. Ese es el punto número 1 de la revelación general. Dios, por medio de su creación, Dios se reveló por medio de lo que Él había creado. Porque cuando tú ves la creación,
tú puedes decir, hay un ser supremo, hay un ser inteligente, ¿no es cierto? Como lo dice Romanos 1:20, vean lo que dice. Acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20, vean lo que dice. Romanos capítulo 1, versículo 20, vean lo que dice Romanos 1, 20. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo que por medio de la creación nosotros podemos ver la deidad, ¿no es cierto? La divinidad de Dios por medio de lo que Él ha hecho en su creación. Entonces, hermanos, ¿cómo es que el ser humano puede llegar a tener esa sabiduría? Viendo la creación de Dios. Viendo la creación de Dios. Y número 2, hermanos, la revelación general no solamente habla de la creación para ver a un creador, sino que también la revelación general apunta a la conciencia del ser humano. Ya que, hermanos, el ser humano va a poder llegar a la sabiduría por medio de su conciencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, ¿no es cierto? Esa es nuestra conciencia. Vean lo que dice ahí más adelante, Romanos 2:14. Romanos 2:14, vean lo que dice. Romanos capítulo 2, versículo 14, escuchen, dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vean la razón. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así es como el ser humano, hermanos, puede encontrar la sabiduría por medio de la creación y por medio de nuestra conciencia. Porque todo ser humano sabe qué es bueno y qué es malo, ¿no es cierto? Todo ser humano sabe que es malo robar, que es malo mentir, que es malo matar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona tiene esta revelación general, o sea, cuando una persona ve la creación de Dios y reconoce que tiene la ley escrita en su corazón, entonces, hermanos, esta persona va a empezar a decir, hay un Dios, ¿no es cierto? Y anhelo estar con ese Dios. Y en ese instante, él empieza a tener sabiduría, porque él tiene una relación con Dios, ¿no es cierto? Él quiere estar con ese Dios. Entonces, hermanos, date cuenta que Dios, por su gracia, Él manda a que nosotros podamos alcanzar la sabiduría, ya que Él hizo toda su creación y aparte puso su ley escrita en nuestros corazones. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también Dios, por esa misma gracia, Dios nos ha dado su evangelio, ¿no es cierto? Para que sea un hombre o sea una mujer, ellos puedan escuchar ese evangelio y puedan creer en ese evangelio y a su vez tener la sabiduría. Y por eso, hermanos, nosotros podemos decir que la sabiduría está disponible para todo mundo. Porque todo mundo puede ver la creación, ¿no es cierto? Todo mundo puede ver lo bueno y lo malo. Pero también todo mundo puede ver el evangelio. Todo mundo puede escuchar el evangelio de Cristo. Simplemente hay que predicar el evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Porque, hermanos, hay una realidad que no podemos negar. La verdadera y la única sabiduría está en Cristo. Está en que nosotros conozcamos a Cristo. Está en que nosotros sepamos quién es Cristo. Y a su vez, cuando nosotros hacemos eso,
Cristo mismo nos da la capacidad de conocerlo más y de aplicar su palabra en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Y eso es sabiduría. Conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. Y esto es gracias a Jesucristo. Porque Él es, hermanos, la verdadera sabiduría. Y esto es parte de la gracia de Dios. Porque solamente ponte a pensar en esto, hermanos. ¿Alguien merece tener la sabiduría? ¿Alguien merece conocer de Cristo? La respuesta es no, porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Nosotros no merecemos nada de Dios, porque como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay ningún ser humano perfecto. Todos nosotros merecíamos ir al infierno, ¿no es cierto? Por esa razón, nosotros no merecemos la sabiduría de Dios. Pero Dios, por su gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio acceso a esa sabiduría, ¿no es cierto? No la merecíamos, pero por su gracia Él la abrió. Él dio el acceso a esa sabiduría. Y hermanos, este es el regalo de Dios para la humanidad. Tener acceso a la mina de riquezas que es la sabiduría. Tener acceso al Evangelio de Cristo. Tener acceso a su sabiduría plena que se encuentra ¿dónde? Aquí, en su palabra escrita. Porque aquí está toda la sabiduría que podemos encontrar. Y Él, por su gracia, hermanos, nos dio el acceso a esa sabiduría. Entonces, hermanos, date cuenta que esto es muy importante. Conocer la sabiduría, tener sabiduría es muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos Proverbios, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 3, nosotros podemos ver claramente que la sabiduría está accesible para todo ser humano, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hermanos, nosotros necesitamos aprovechar esa sabiduría. Nosotros necesitamos tomar esa sabiduría. Nosotros necesitamos estudiar esa sabiduría. Porque, hermanos, solamente así vas a crecer en el Señor. Dice Dios, ahí está. Y está disponible para ti. Ahora tú decides si la tomas o no la tomas. Pero la sabiduría ahí está. Y hermanos, nosotros, como toda la humanidad, tenemos que responder a esa sabiduría que está accesible y tenemos que tomarla, ¿no es cierto? Pero hay una realidad, hermanos, que no podemos dejar pasar, y es que aunque la sabiduría esté disponible para toda persona, aunque la sabiduría esté disponible para todos los seres humanos, eso hace, hermanos, que nos deje sin excusas. Porque realmente las personas pueden poner muchas excusas. Y de hecho lo leímos, ¿no es cierto? Romanos 1:20. Vean, otra vez para que no se nos olvide, vean atrás, Romanos 1:20, vean lo que dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y escucha, de modo que no tienen excusa. O sea, el hecho de que Dios haya revelado por medio de la creación a todo ser humano que Él existe, eso no te hace merecedor de que tú puedas tomar una excusa. No puedes tener tú una excusa. Un teólogo dice estas palabras, escucha. Un teólogo dice, la revelación general no es suficiente para salvar a alguien, pero sí es suficiente para condenar a alguien, porque nadie puede tener excusas. Esto es cierto. Sí es cierto, el que tú veas la creación, en que tú tengas una conciencia, no, eso no te salva, porque la salvación es por gracia, por medio de Cristo, ¿no es cierto? Pero sí es suficiente, como dice este teólogo, para condenarte. Porque tú estás viendo que hay un Dios. Tú estás viendo que existe un creador, un ser supremo. Inclusive Él te está ofreciendo la sabiduría, ¿no es cierto?
Él te está poniendo enfrente la sabiduría. Pero ¿qué pasa? Todo ser humano que ve la creación ya es responsable delante de Dios. Porque es claro que hay un creador. Porque ellos están viendo con sus propios ojos que las cosas están ahí porque hay un ser inteligente. Y como lo dice el Salmo 19:1. El Salmo 19:1, seguro lo han escuchado. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso es una realidad, hermanos. La creación entera da un testimonio de la obra de Dios. La creación entera da un testimonio de que existe un creador. Como por ejemplo, hermanos, tú puedes ver una pintura, ¿no es cierto? Tú puedes ver la famosa Mona Lisa o cualquier otra pintura. Cuando tú la ves, tú dices, eso no pudo salir de la nada. Alguien la tuvo que haber hecho, ¿no es cierto? Alguien la hizo. Y cuando tú observas esa pintura, o cualquier otra pintura, sea la Mona Lisa o sea la pintura que sea, cuando tú la ves, ¿qué ves? Tú ves cómo es ese pintor, ¿no es cierto? Porque en esa pintura, hermanos, tú puedes ver los gustos del pintor, tú puedes ver su carácter, tú puedes ver su talento, tú puedes ver cómo eran las formas que traza, ¿no es cierto? Sus gustos, exacto. Entonces tú puedes conocer a ese pintor por medio de su pintura. Bueno, eso pasa exactamente con Dios. Tú puedes conocer, hermanos, a Dios viendo su creación. Porque tú ves los árboles, tú ves el cielo, las estrellas, los animales, todas las cosas que Él creó. Y tú dices, el que hizo esto es sumamente sabio, ¿no es cierto? Es sumamente poderoso. Es sumamente amoroso. Es sumamente encantador porque Él tiene sus colores, sus formas, ¿no es cierto? Y empiezas tú a conocer a ese Dios por medio de su creación. Entonces, hermanos, esta tendría que ser nuestra reacción al ver la creación de Dios. Porque Él está poniendo todas las cosas accesibles, Él está poniendo su sabiduría accesible para que nosotros podamos encontrarla y tomarla. Dios dice, aquí están las cosas para que tú puedas llegar a mi sabiduría. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Vean, Romanos 1:21. Romanos 1:21. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, o sea, ellos conocieron a Dios como creador, ¿no es cierto? Ellos vieron su creación y vean, cuando vieron su creación, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, los hombres, hermanos, crearon sistemas falsas de adoración. Dice que en lugar de adorar a Dios, en lugar de glorificar a Dios por ver la creación, dice al final del versículo 23 que estos hombres hicieron ¿qué? Imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, estos hombres se fueron a una adoración falsa. Aquí hubo idolatría, ¿no es cierto? Es que Dios no creó el mundo, pero mi santito sí hizo esto. ¿No es cierto? Así dice mucha gente, ¿no es cierto? Dios no hizo aquello, pero mi gallina sí es poderosa. Dios no hizo esto, pero aquel cosa que yo adoro, sí lo hizo. Y entonces le quitan la gloria a Dios y se la ponen a cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y entonces ahí es cuando la gente empieza a idolatrar. Y ahí es cuando la gente empieza a tener falsas religiones. Y cuando la gente empieza a idolatrar y tener falsas religiones, vean lo que pasa, versículo 24. Versículo 24,
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Vean, hermanos, que aquí Dios está respondiendo a la idolatría ¿con qué? Con juicio. ¿Por qué los está entregando, no es cierto? Por así decirlo, hermanos, Dios está quitando el freno de las pasiones para que ellos vayan corriendo a esas pasiones. Por pecadores, por idólatras. Por eso dice el texto, Dios los entregó a la inmundicia. Y vean, sigue diciendo, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, estos hombres fueron promiscuos e inmorales sexuales. Se dejaron llevar por sus pasiones. Versículo 25, vean la razón. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Puedes notar, hermanos, que cuando tú ves tantas religiones en el mundo, es porque el ser humano no busca a Dios. Cuando tú ves falsas religiones, cuando tú ves falsas adoraciones, es por esto. Porque la gente no está adorando al Dios verdadero. Porque todas las religiones falsas, hermanos, son una muestra de rebeldía en contra del Dios verdadero. Porque todas estas religiones falsas son un sistema religioso que inventan conceptos falsos de Dios y muestran a un Dios falso y muestran un falso camino para llegar a ese Dios. Y entonces cuando hay eso, ¿qué hace Dios? Los enjuicia, ¿no es cierto? Pone un juicio. Y dice Dios, si ustedes quieren ir por ese camino, pues vayan por ese camino y piérdanse por seguir en ese pecado. Pero nota, hermanos, que antes de esto, la sabiduría estaba accesible, ¿no es cierto? Todo el mundo podía encontrar la sabiduría de Dios. Todo el mundo podía ir al conocimiento de Dios, porque Dios estaba ahí, en su creación. Y hasta el día de hoy está, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver la grandísima creación de Dios y podemos ver que ahí está la sabiduría. Y cualquiera lo puede tomar el día de hoy. Y es más, nosotros como cristianos, ahora tenemos la responsabilidad de entregar esa sabiduría a las personas, ¿no es cierto? ¿Cómo entregamos la sabiduría de Dios a las personas? Por medio del evangelismo, ¿no es cierto? Cuando nosotros las evangelizamos, en ese instante nosotros estamos entregando la sabiduría de Dios. Y esa es nuestra misión, compartir la sabiduría por medio del evangelio de Cristo. Esa es nuestra misión como cristianos. Y es más, hermanos, esta misión que tenemos nosotros de entregar la sabiduría por medio del evangelio, Dios la sigue sosteniendo hasta el día de hoy y Dios la seguirá sosteniendo hasta en los tiempos finales. Porque si tú recuerdas, hermanos, y si tú has leído el libro de Apocalipsis, Dios dice que Él va a enviar a 144,000 judíos, ¿no es cierto? Para que prediquen en su pueblo. O sea, Dios va a seguir enviando personas que compartan esa sabiduría por medio del evangelio de Cristo. Pero no solamente se queda ahí, sino que sigues leyendo y dice que Dios va a enviar a 2 testigos más, ¿no es cierto? Y entonces Dios va a seguir compartiendo esa sabiduría por su evangelio. Pero no se queda ahí, ya que hay otro pasaje en Apocalipsis que dice que un ángel está proclamando desde el cielo y Dios sigue enviando su sabiduría para todas las personas, para que las personas la puedan tomar y seguirle. Por eso dice Dios, no hay excusas. No hay excusas, porque la sabiduría está disponible. Ahí está. La pregunta es, hermanos, ¿tú tomas esa sabiduría? Porque Dios la pone en su creación, la pone en nuestras conciencias, la puso en un libro para que sea accesible a todo el mundo. Nosotros, hermanos, realmente tomamos la sabiduría. Esta sabiduría que está abierta, accesible para todos nosotros. Porque recuerda, no hay excusas para decir, es que no pasó esto. No, no, no. Dios ya lo tiene todo cubierto. Y Dios dice, ahí está. Tómala.
Y tenemos que tomarlo, hermanos, porque solamente así vamos a crecer. Solamente así vamos a llegar a la madurez espiritual, cuando nosotros tomamos la sabiduría. Porque recuerda, la sabiduría es aprender de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Y cuando tú la aplicas, tú creces espiritualmente. Tu espíritu crece, tú te vuelves un hombre o una mujer madura en el espíritu y tú vas creciendo y haciéndote más a la imagen de Cristo, que esa es nuestra meta suprema, ¿no es cierto? Ser igual al varón perfecto que es Jesucristo. Para eso está la sabiduría, para ser igual que Cristo. Y nosotros tenemos que tomarla. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos Proverbios 8, versículo 1 al 3, nosotros podemos ver con toda seguridad que la sabiduría está disponible para todos. Para todos. ¿Y sabes algo, hermanos? Estos versículos reflejan el amor de Dios. Reflejan perfectamente el amor de Dios. Porque en la sabiduría, hermanos, podemos ver que Dios redime. Dios salva a todas personas, a todos los pueblos, a todas las naciones, ¿no es cierto? Porque gracias a que esa sabiduría está disponible para todos, entonces todo pueblo, toda nación puede ser salvada. Y eso habla del amor de Dios. Y eso, hermanos, lo podemos ver perfectamente en las Escrituras. Por ejemplo, vean lo que dice Apocalipsis 5, para que vean cómo Dios muestra su amor y por medio de redimir a personas de todo el pueblo, de todas las naciones. Y la Biblia lo habla claramente. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Y vamos a ir analizando un poquito para que vayas entendiendo lo que está pasando aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Vean. Dice así, empieza diciendo, y miré, ¿no es cierto? Y miré. O sea, aquí, hermanos, Dios le empieza a dar una visión a Juan. Juan está diciendo, y miré. Juan es el que está viendo. Y vean lo que vio. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes. O sea, lo que está diciendo Juan es que él está viendo en medio del trono. El trono es el trono del Padre, ¿ok? Pero él está viendo en medio del trono y de los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Son ángeles que están adorando a Dios en su trono, ¿ok? Entonces él está viendo el trono del Padre, él está viendo cómo ángeles lo adoran y vean también que ve, y en medio de los ancianos, ¿hay ancianos aquí? Aquí, hermanos, los ancianos, hay opiniones divididas de quiénes son los ancianos. Unos comentaristas dicen una cosa, otras otra cosa, pero lo que sí concuerdan es que son personas redimidas, son creyentes que fueron salvados, ¿ok? Entonces, está viendo Juan el trono del Padre con estos 4 ángeles adorándolos. Hay aquí unos ancianos, unas personas que han sido salvadas, que han sido redimidas. Y vean qué más dice el texto. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Lo inmolado representa a una herida de muerte. ¿El cordero quién es? El Señor Jesucristo. Entonces lo que estaba viendo Juan era que allí de pie había un cordero herido de muerte. Y esa herida de muerte, hermanos, representa la resurrección. Y ponen a un cordero, ¿saben por qué? ¿Por qué Juan está viendo un cordero? ¿Saben por qué? Porque desde la Pascua, hermanos, del Antiguo Testamento, ustedes saben que se sacrificaban corderos, ¿no es cierto? Para el perdón de pecados. Bueno, esos corderos apuntaban a lo que iba a venir. Pasaron los años y ¿quién vino? Jesucristo, ¿no es cierto? El Mesías. Esos corderos apuntaban a lo que el Mesías iba a hacer, que iba a morir por los pecados de la humanidad. Por eso Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesucristo, ¿cómo le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Cuando vio al Señor Jesucristo. Bueno, entendiendo esto, hermanos, nosotros podemos ver que aquí este Cordero es el Señor Jesucristo. Él estaba parado ahí, en medio.
como con una herida de muerte por su muerte en la cruz. Y vean lo que pasa, continúa diciendo el versículo, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía ¿qué? 7 cuernos. Los cuernos, hermanos, simbolizan poder, ¿ok? O sea, estamos viendo aquí a Jesucristo con poder. Y después dice que tenía ¿qué? 7 ojos. Los ojos simbolizan la omnisciencia. O sea, Él todo lo sabe. Él todo lo sabe, todo lo ve. Y el número 7, hermanos, porque tiene 7 cuernos y 7 ojos, este 7 representa perfección. O sea, estamos viendo aquí, hermanos, al Señor Jesucristo con todo su poderío, con todo su conocimiento de manera perfecta. Ahí está el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y vean, continúa diciendo el texto, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto se le conoce como el espíritu séptuple de Dios. El espíritu séptuple de Dios. El 7 que habla de la perfección. Es el espíritu perfecto de Dios. Porque esto, hermanos, esto no quiere decir que Dios tiene 7 espíritus, no. Porque sabemos que Dios es un espíritu, ¿no? Dios es uno. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, de la perfección del Espíritu Santo. Por eso habla del espíritu séptuple, de la perfección. ¿Ok? O sea, entonces estamos viendo que Juan está viendo en el trono al Padre ahí sentado en su trono, ángeles lo están adorando, hay creyentes que fueron redimidos, en medio está el Señor Jesucristo en todo su esplendor, en toda su perfección junto al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y vean, versículo 7, y vino, o sea, vino el Cordero, vino el Señor Jesucristo, y vean, y tomó ¿qué? El libro de la mano derecha del que estaba sentado del trono. O sea, el Señor Jesucristo tomó un libro de la mano que tenía Dios el Padre. Le tomó un libro. Los comentaristas, hermanos, todos ellos dicen que el libro que está mencionándose aquí es el libro de la propiedad de la tierra. Y el Padre le está dando al Hijo la tierra como heredad. Esa es la idea, por eso el Señor Jesucristo está tomando este libro de la propiedad de la tierra. Si ustedes recuerdan, hermanos, Adán, que fue el primer hombre, Dios le dijo, tú te vas a encargar de toda esta tierra, ¿no es cierto? Dios le dio a Adán la tierra. Tú vas a ser el hombre que se va a encargar. Yo te voy a delegar todo esto. Tú cuídalo, protégelo, trabájalo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Él pecó. Y cuando él pecó, Dios permitió que Satanás tuviera esa tierra en sus manos. Por eso se le conoce hoy en día que Satanás es el rey de este mundo, ¿no es cierto? Porque ahora Satanás tiene el dominio de esta tierra hoy en día. Pero este momento que está relatando Juan en su visión está en futuro. Entonces, en este futuro, en este momento que estamos leyendo ahorita, hermanos, que el Señor Jesucristo toma esa propiedad, porque a Él le pertenece, con todo su esplendor, con toda su gloria, ¿no es cierto? Y toma ese libro, toma esa propiedad que a Él le pertenece, que es la tierra. Y vean lo que pasa, cómo es que Dios el Padre le da su heredad al Hijo, al Cordero, y vean versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, esta palabra del libro, tanto en el versículo 7 como en el versículo 8, hermanos, la palabra libro no es la mejor traducción. Realmente la traducción más literal sería rollo. Es un rollo el que está tomando, como un pergamino, un rollo. Entonces aquí estamos viendo el rollo, que es el título de la propiedad de la tierra. Ese es el que está tomando el Señor Jesucristo. Y vean, versículo 8, y cuando hubo tomado el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Vean, aquí hay un concierto, hay música y alegría. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los santos son los creyentes. Había oraciones de los creyentes, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro o el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, tú moriste, y con tu sangre,
O sea, con tu sacrificio nos has redimido para Dios. Y escucha, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quién fue redimido? Todo pueblo, todo linaje, toda nación, toda lengua. No, comprado. Comprado, redimido es comprado. Porque él pagó con precio de sangre, ¿no es cierto? Entonces nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Pero nota, hermanos, que los redimidos, los que fueron comprados por precio de sangre, no solamente fueron los judíos, no solamente fue la nación de Israel. Este beneficio, ¿para quién fue? Para toda nación, ¿no es cierto? Porque en este momento hay hombres y mujeres de todas las naciones. Y aquí podemos ver la gracia y el amor de Dios. Aquí podemos ver cómo Dios hace accesible la sabiduría para todos, porque todos pueden conocer el Evangelio de Cristo. Y si tú ves a futuro, hermanos, así como estamos viendo aquí en Apocalipsis, en el cielo hay gente ¿de qué? De toda nación, de toda lengua, de toda tribu, de todo linaje, ¿no es cierto? Gente de todo el mundo está en el cielo porque Cristo murió por ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y si te pones a pensar, tú estás aquí también. Solo usa tu imaginación. Aquí cuando Juan está diciendo que todos empiezan a cantar, tú estás ahí cantando. Tú estás aquí viendo este momento. Y estoy seguro, hermanos, que cuando tú veas este momento, tú vas a decir, yo ya leí esto, ya me estoy acordando cuando estudié esta parte. Y te vas a dar cuenta, hermanos, que ahí está todo hombre y toda mujer adorando al Dios Supremo, porque la sabiduría fue accesible para todo el mundo. Esto es algo grandioso, hermanos. Es algo grandioso ver que el Evangelio está disponible para todos. ¿Cuál es lo malo? Que no quieren. Lo malo es que hay personas que no quieren ese Evangelio, que no quieren la sabiduría. ¿Recuerdas a Jonás? ¿Qué es lo que le dijo Dios? Ve y predica mi Evangelio a Nínive. Él no quiso predicar y se fue para otro lado, dicen las Escrituras, ¿no es cierto? Y esa es la actitud de muchas personas hasta el día de hoy. No quieren el Evangelio de Cristo. Y por supuesto, esa es la actitud también de los judíos. Porque los judíos desde el principio, desde el inicio, hermanos, de la creación, ellos tenían que proclamar el Evangelio de Dios. Porque ¿recuerdas qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa fue la promesa que Dios le dijo a Abraham, ¿no es cierto? Todas las naciones van a ser bendecidas por un descendiente tuyo. Toda persona que se acerque a ese descendiente será bendecido. ¿Y cuál es la bendición más grande? Conocer a Dios. Entonces toda persona que se acercara a ese descendiente iba a conocer a Dios. Iba a tener la sabiduría ahí puesta. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, por ese simiente, todas las naciones serán benditas. Y cuando estudiamos más, vemos que Pablo, en el libro de Gálatas, dice que ese descendiente de Abraham era el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros podemos ver que por medio del Señor Jesucristo, todo mundo iba a ser bendecido. Todo mundo iba a alcanzar la salvación. La sabiduría iba a estar puesta para todos. Y mencionamos esto, hermanos, porque cuando se empieza a actuar de manera elitista, o sea, cuando tú ves al Evangelio que solamente el Evangelio es exclusivo para unos cuantos, en ese momento estás pecando. Porque el Evangelio no es para unos cuantos, el Evangelio no solamente fue para los judíos. La salvación es solo para los judíos, o el Evangelio de Cristo es solo para el que está en Cristo. No es cierto, eso es una mentira. El Evangelio de Cristo está disponible para ¿quiénes? Para todo mundo. De toda tribu, ¿no es cierto? Toda lengua, toda nación, toda clase social. Todos pueden conocer el Evangelio porque Dios lo ha hecho accesible para toda la humanidad. Eso es lo que enseña el verso que estamos estudiando de Proverbios 1 al 3. ¿No es cierto? Sí, sí, porque es para todo mundo. Claro, entonces, vean, regresando a Proverbios 8,
regresando a Proverbios 8, la sabiduría es accesible, ¿no es cierto? Y junto a la sabiduría está la compasión de Dios, hermanos, porque está disponible para todos. Y vean lo que dice versículo 3, Proverbios 8, versículo 3, dice, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas. O sea, la sabiduría está disponible para todos, porque ella está en todo lugar, ¿no es cierto? Pero escucha, ¿qué dice? Al final, da voces. La sabiduría en las puertas, en la entrada de la ciudad, da voces. La mejor traducción para voces es gritar. O sea, la sabiduría está gritando. Ella no está ahí nada más parada y a ver qué pasa, ¿no? O sea, esta frase de gritar, hermanos, nos hace ver que la sabiduría tiene un anhelo y por ese anhelo ella grita, como si estuviera desesperada. Ella grita. ¿Y qué es lo que grita? Versículo 4. Oh hombres. O sea, él le va a gritar a todos. No solo a cierto grupo de hombres, sino vean, a todo ser humano dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. O sea, yo dirijo mi voz a todo ser humano. O sea, lo que estamos viendo es que este mensaje es para todo el mundo. Ahora, nota algo importante. Aquí Dios, la sabiduría, no está buscando a perros, no le está hablando a perros, no le está hablando a gatos, no le está hablando a aves, no le está hablando a ningún animal, ¿no? Él está hablando ¿a quién? A los hijos de los hombres. O sea, Dios está buscando única y exclusivamente a los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y gracias a que fueron hechos y somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, nosotros los seres humanos podemos tener una relación directa con Dios. Y esa relación solamente es entre el humano y Dios. Y por eso Él se dirige a todos los hombres de este mundo y la sabiduría les grita, les clama. Y vean lo que le dice, versículo 5. Entended. O sea, entiendan, este es un mandato, entiendan, oh simples, discreción. Esta palabra de discreción es prudencia. O sea, lo que está diciendo la sabiduría está gritando, está proclamando a todos los hombres y les está diciendo, entiendan la prudencia. Y continúa diciendo, y vosotros necios, entrad en cordura. Entrad también es un mandato. Entren en cordura. ¿Sabes algo, hermanos? La traducción literal de esta frase, entrada en cordura, si tú la traduces literal en hebreo, dice entrar en corazón. Entrar en corazón. O sea, eso se está refiriendo a la sensatez, a la cordura, al pensamiento, a los buenos pensamientos, a los buenos deseos, a tu buena mente. A eso está apuntando, hermanos, la sabiduría. Ustedes, necios, entren a la sensatez, entren a la cordura. Eso es lo que está gritando la sabiduría. En otras palabras, hermanos, la sabiduría está diciendo, tú, hombre, tienes la sabiduría delante de ti. No la desperdicies. Sé sensato. Ten cordura y tómala. Agárrala, ¿no es cierto? Ahora, vean algo importante. Aquí la sabiduría le está hablando a todo ser humano, ¿no es cierto? Pero aquí no dice, vengan los pobres que necesitan dinero. O vengan los enfermos porque necesitan salud. O vengan los tristes porque necesitan alegría. No, no dice eso el texto. Aquí, hermanos, el texto está apuntando a lo más grande que el hombre necesita. ¿Sabes qué es? La discreción y la sensatez. El hombre necesita discreción y sensatez. ¿No es cierto? Porque la discreción y la sensatez, hermanos, son manifestaciones de la sabiduría. Y el hombre que es discreto y sensato, él es el que tiene la sabiduría. Y por lo tanto va a cumplir la palabra de Dios.
Nota, hermanos, que nosotros, si aplicamos esto, vamos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Porque una persona es sensata y es discreta cuando conoce a Dios, cuando es salvada por Dios, cuando es salvada de sus pecados, ¿no es cierto? Por eso la sabiduría grita, vuélvanse sabios. En pocas palabras está diciendo eso. Vuélvanse sabios, porque esa sabiduría los va a llevar a la salvación. Porque hay una realidad, hermanos. ¿Las cosas materiales salvan? No. Las cosas materiales no salvan. No salvan de la ira venidera. El Señor Jesucristo lo enseñó perfectamente allí en Mateo 16, 26. Vean lo que dice Mateo 16, 26. Vean lo que dice Mateo 16, 26 ahí en el Evangelio. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26 dice, escucha, un texto que conocemos todos, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensas dará el hombre por su alma? O sea, las respuestas son lógicas. Nada. El hombre no gana nada si pierde su alma. ¿No es cierto? O sea, aunque tú tengas todo el mundo a tu favor, eso no te va a salvar. Tu alma ya está perdida porque la salvación no es por ganar todas las cosas del mundo. Nada puede salvarte a ti mismo. Aunque seas el más grande, aunque seas el más poderoso, eso no te va a salvar a ti mismo. ¿Sabes quién te puede salvar? Solo Cristo. ¿No es cierto? Solo Cristo. Por eso Jesucristo se atrevió a decirles allá arribita en el versículo 24, vean, versículo 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero escucha, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Solo Cristo salva. Y enseguida, versículo 26. Nada puede salvar tu alma. Nada. Aunque ganes todo este mundo, aún así te vas a perder si tú no pones tu mirada en Cristo, si tú no pones tu mirada en mí. Note, hermanos, que esta es una ilustración perfecta de Proverbios 8:5. Porque la necesidad más grande del ser humano es tener una relación con Dios, es tener sabiduría. ¿No es cierto? Es tomarla, es agarrarla. Porque cuando tú tienes sabiduría, tú vas a tener temor de Dios. Y a su vez, Cristo va a estar ahí. Y Cristo te va a dar sabiduría. Porque dice el libro de Colosenses que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. Y Él te va a hacer salvo. Porque la sabiduría da salvación. La verdadera sabiduría da salvación. Porque en Cristo está la sabiduría. Hermanos, quiero que te des cuenta que la sabiduría grita porque ella está mostrando una compasión. Ella está gritando para que todos nosotros vayamos corriendo hacia Él, para que todo ser humano pueda alcanzar la salvación. Y eso es lo que realmente le preocupaba al Señor Jesucristo, la condición espiritual de las personas. ¿El Señor Jesucristo hacía milagros? Sí. ¿Sanaba enfermos? Sí. ¿Hacía caminar al cojo? ¿Daba la vista? Sí, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Eso era secundario para Él. ¿Sabes qué era lo primordial? La vida espiritual de las personas. Para acabar, vean lo que dice rápidamente en Mateo 9:35. Mateo capítulo 9, versículo 35, vean. En lo que van buscando Mateo 9, versículo 35, aquí podemos ver lo que realmente al Señor Jesucristo le importaba. Aparte, hermanos, este es un pasaje que destruye la falsa doctrina de la prosperidad, porque para Jesús lo material o terrenal es secundario. Aquí está realmente lo que a Él importa. Vean lo que dice el versículo 35, vamos a leer. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino
Y escucha, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, nota, hermano, el Señor Jesucristo sí se preocupaba por las cosas físicas de la gente, ¿no es cierto? Él no lo desechaba, él sanaba. Pero vean, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo vio una gran necesidad de ellas y se conmovió mucho. Él estaba dolido y él quiso hacer algo para suplir esa necesidad cuando vio las multitudes. Pero ¿qué vio él para que se sintiera mal? ¿Qué vio el Señor Jesucristo para que tuviera compasión de ellas? Vean, ahí dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando en términos figurados. Cuando Él se refiere a que esta gente andaba como ovejas que no tienen pastor, esto se refiere a que ellos no tenían líderes espirituales. Estos hombres israelitas que veo, ellos son como ovejas sin pastor. O sea, ellos no tienen verdaderos líderes espirituales. Sabemos que estaban los fariseos, ¿no es cierto? Estaban los escribas. Pero ellos, ¿quién eran ellos? Ellos eran hombres falsos, hombres que no se preocupaban por la vida espiritual de esa gente. Por eso la gente estaba desamparada y dispersa como las ovejas. Ellos no tenían un guía espiritual para que los guiara en ese camino que Dios quería. Ellos no tenían un guía espiritual para que les dijera qué es lo que Dios demandaba de sus vidas. Y entonces cuando Jesucristo los vio, se conmovió, porque ellos tenían una necesidad espiritual. Y esto apunta, hermanos, al amor de Cristo. Cómo él se preocupó por sus cosas espirituales, Él se preocupó por su alma, ¿no es cierto? Y cuando Él vio que su vida espiritual estaba destrozada, se puso triste, porque esto es realmente lo que le importaba. Él veía a muchos enfermos, ¿sí? Él veía a muchos pobres, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo que más le dolía? ¿Su condición física? No. Le dolía su condición espiritual. Lo espiritual que eran ellos. Porque ellos no tenían líderes espirituales que los guiaran a Dios. No. Y no había hombres santos que quisieran amar a su iglesia, amar a su pueblo. ¿No? A su pueblo, porque en ese tiempo no existía la iglesia. Y le dolía grandemente. Y gracias a ese dolor, vean lo que dice versículo 38. Lo que le dijo a sus discípulos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesucristo vio la necesidad y dijo, hay que pedirle al Señor que envíe obreros, que envíe a líderes que realmente sean espirituales, verdaderos delante de Dios, ¿no es cierto? Y después de esto, vean lo que hace el Señor Jesucristo. Mateo 10:1. Adelante. Mateo 10, versículo 1. Vean lo que hace el Señor Jesucristo. Después de que vio esto, entonces llamó a sus 12 discípulos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, nota que Él sigue preocupado por las cosas físicas de las personas, ¿no es cierto? Porque Él tiene amor, Él tiene bondad. Y gracias a esa bondad, dice a sus discípulos, pues ustedes también van a sanar. Y vayan y sanen, ¿no es cierto? Pero vean, esa no era la prioridad. Vean cuál es la prioridad. Versículo 5, más abajo. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis. Vean, primeramente, ¿cuál es la prioridad? Aquí viene versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son estas ovejas perdidas? A las del capítulo pasado, las que no tienen pastor. Primero vayan a ellas, porque ellas están perdidas, están desamparadas. Y versículo 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
Nota cómo el Señor Jesucristo dice, discípulos, ustedes pueden sanar, ¿sí? Ustedes pueden echar demonios, ¿sí? Háganlo, porque yo amo a mi creación. Yo quiero su bienestar. Pero primero, y sobre todas las cosas, vayan con los que no tienen líderes espirituales, porque ellos están perdidos y ellos necesitan más. Nota, hermanos, cómo realmente esto refleja lo que estamos estudiando en Proverbios 8:5. La necesidad más grande del ser humano es su vida espiritual, es tener la sabiduría. Por eso Dios, en su compasión, ofrece la sabiduría para todos, porque eso es lo que todos necesitamos primeramente, que nuestras almas estén bien para con Dios, que nuestra vida espiritual esté bien para con Dios. Y hermanos, tomemos esta sabiduría, agarremos la sabiduría que está disponible para todos, porque Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Dios quiere llevarnos a la salvación y aún más. Los que ya son salvos, Dios quiere que crezcamos más en la espiritualidad y en sus caminos. Y por supuesto, hermanos, hay que compartir la sabiduría por medio del Evangelio para que otros puedan ser salvos por medio de Cristo y tengan líderes y tengan realmente hombres espirituales que los guíen a los caminos de Dios. Entonces, no desechemos esto, hermanos, y vayamos y tomemos la sabiduría y compartamos la sabiduría. Amén. Amén, hermano.